Perfecto. Bienvenidas, hermanas y hermanos, a todos. Gracias por sintonizarnos. Hoy seguimos con la clase del libro de Daniel, el profeta Daniel. Estamos en el la parte final del capítulo 8, hablando un poquito de la historia de los imperios que llegaron y conquistaron a Israel y cómo eso se apega, eso se compara con lo que va a pasarle a Israel en los tiempos de la gran tribulación. Y vimos el personaje, este rey Antíoco Epífanes, que es un tipo, una sombra, una figura de lo que será el anticristo en esos tiempos finales. Pero pues les damos la bienvenida a todos, bienvenida hermana Gloria de Cabo, a todas nuestras hermanas aquí de California, hermanos que nos escuchan. A veces no puedo ver por el Facebook quién está hasta el final y por eso se me pasa saludarlos, pero queremos saludar a Mario de New Jersey, que también se añade a las clases, las reuniones, y a nuestros hermanos allá en el Ecuador, a los hermanos que nos escuchan acá en diferentes ciudades de California, familia en el Ecuador que son tan cariñosos en sintonizarnos, ¿verdad? Y familia también acá en los Estados Unidos, en diferentes partes del país. Así que a todos bienvenidos, gracias y pues vamos de lleno a seguir con es una etapa un poco tediosa en el sentido de que se habla mucho de historia, pero es interesante, importante porque confirma la fidelidad de Dios a través de los tiempos, ¿no? Acuérdense en que esta etapa de el imperio griego y Alejandro Magno no se narra en la Biblia, se lo anuncia en el libro de Daniel como algo que va a venir, pero en realidad acontece en los 400 años que se han llamado de silencio. De silencio porque no hubieron escritos inspirados durante esos 400 años, aunque Dios no estaba silencioso en el sentido de su trabajo. Estaba muy activo, como siempre el Señor no duerme, es un Dios que no se cansa y está constantemente velando y viendo todo lo que acontece y sosteniéndonos, dice la palabra en el libro de la carta a los colosenses, que el Señor Jesús es el que sostiene todo, por Él nos movemos y por Él somos, ¿verdad? Imagínense millones y billones de gente y animales, toda la creación, toda los universos, ¿no? El Señor los sostiene con el poder de su boca, dice la palabra del Señor. Así que Dios siempre está activo, aunque nosotros le ponemos títulos, ¿no? Los 400 años de silencio, pero entendemos que se quiere identificar ese periodo como un tiempo donde no hubo revelación inspirada, no se escribieron libros que estén eh, en el canon, en el grupo de los libros inspirados. Sí se escribieron libros históricos, como es el caso de los macabeos. Y ellos hablamos un poquito la semana pasada. Déjenme ver aquí, cuando el ángel Gabriel le explica a Daniel la visión que vio, macho cabrío, ¿verdad? Que tiene un cuerno, ¿verdad? Ese cuerno es Alejandro Magno, que viene el imperio griego y conquista y tumba a los medos, a los persas, y después de él sale los cuatro generales a reinar, ¿verdad? Pero vamos a recapitular y leer nomás desde el versículo 15, a ver, creo que alcanzamos a leer hasta el final, pero vamos hasta aquí. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Así que vemos categorías de seres celestiales, ¿verdad? Uno con apariencia como de hombre, dice, le dice a Gabriel, explícale. Necesitas darle
conocimiento, ¿verdad? Entendimiento. Es importante saber las misiones, ¿verdad? El ángel Gabriel siempre fue enviado y su misión es dar un mensaje, aclarar los propósitos de Dios. Acuérdense, él fue el que le reveló a María que Dios la había escogido para mandar a su hijo, ¿no? Gabriel es el que le dio ese entendimiento, esa iluminación para poder eh, captar los propósitos de Dios. También vemos a Gabriel hablándole a Elizabeth, a diferentes ocasiones el ángel Gabriel tiene esa misión, ¿no? De aclarar la palabra de Dios, de explicar el plan de Dios. En otras porciones, y vamos a ver esto en el libro de Daniel, creo que es en el capítulo 12, cuando lleguemos allá, la misión del ángel Miguel es proteger al pueblo de Israel. Él es un ángel guerrero. Así que hay diferentes categorías, diferentes formas en que se pueden manifestar estos seres celestiales, ¿verdad? Aquí Daniel ve a uno en forma como de hombre que le habla a Gabriel para que venga y le explique la visión, ¿no? Así que vemos esa misión específica que tienen ciertos seres angelicales, ¿verdad? Tenemos misiones, ¿no? Esas misiones um, específicas, ¿no? Así que el ángel Gabriel viene y en el versículo 17 aquí vamos a retomar para repasar esto, ¿verdad? Dice, vino luego cerca de donde yo estaba, hablando de Gabriel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahí está el entendimiento, ¿no? Le va a dar una capacidad, una explicación, ¿verdad? A veces podemos leer las escrituras, pero siempre es importante pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos guíe a la verdad, que Él sea el que nos explique la palabra. Aquí una hermana me dice que no se está oyendo. Tal vez sea su cel, hermana, porque o ya le subí el volumen al mío. A ver, déjenme ver acá vamos a, ok, ojalá que ahí se escuche mejor. Entonces, se necesita esa guía de espiritual, ¿verdad? En este caso, el Señor Jesús dijo que nos iba a dar el Espíritu Santo de Él. Enviaré a mi Espíritu para que Él los guíe a toda verdad, para que Él sea el consolador, ¿no? Pero una de las misiones del Espíritu del Señor es explicarnos la palabra. Así que nunca nos deja el Señor sin ese elemento, sin esa instrucción que tiene que venir de arriba, ¿no? Del cielo, ¿no? Porque nosotros los humanos podemos confundirnos, podemos entender o darle una interpretación errada. Necesitamos la iluminación, la guía del Espíritu Santo del Señor. Por eso es importante, ¿verdad? Que cuando uno va a leer la palabra o va a enseñar la palabra, no le pida al Espíritu del Señor que Él sea guiando nuestro entendimiento, ¿verdad? Explicándonos, ¿verdad? Y a veces y nosotros cuando entramos ya al Facebook ya hemos tenido nuestro tiempo de oración como grupo y a lo mejor no les toca escuchar ¿verdad? Darse cuenta, pero sí le pedimos al Señor esa sabiduría, ¿no? Para poder entender su voluntad, ¿no? Así que eso viene Gabriel y Daniel nos explica su reacción en el momento de que él ve al ángel, ¿no? Dice que se asombró y cae sobre su rostro, pero, o sea, cae como desmayado, ¿no? Se debilita.
y él le dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión eh, es para el tiempo del fin. Algunos intérpretes dicen que esto de la palabra del fin es específico en el contexto, el fin del imperio griego, el fin de esta etapa de la visión que está teniendo. Otros, como va a hablar de este hombre que viene y entra al templo y lo eh, hace lo contamina, ¿verdad? Eh, es la palabra como, estoy pensando como una, ahorita se me va, pero es como que desacra, ¿verdad? La conjugación ahí está un poco extraña, ¿verdad? Pero es como lo contamina, lo ensucia el templo, ¿verdad? Disecración, creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Ya con tantos años viviendo acá, más de 30 años, ¿verdad? Tratamos de que el español no se mezcle, ¿verdad? Con ciertas palabras en el inglés, pero a veces es difícil. Ah, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otra reacción tiene Daniel, verdad? Se asombra, pero dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Cada vez que alguien en las escrituras tiene un contacto con un ser celestial, cae, ¿verdad? Cae como dormido, ¿verdad? Es como en trance, como que cae en coma, le llamaríamos nosotros como una, un, una descarga, ¿no? En el cuerpo no lo resiste, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos tiene que dar un nuevo cuerpo para poder entrar a su presencia cuando, por la gracia de Jesús, ¿no? Que parte del regalo de la salvación es la glorificación, que es que nos dé un nuevo cuerpo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué reacciona el humano así? Pues obviamente la presencia de Dios es santidad, es perfección, es magnífica, ¿no? Y es am, asombrosa, ¿no? Santo, el Señor es santo, eso es lo que quiere decir, es diferente, es exclusivo, no hay nadie como Él, es perfecto. Y todos los seres que están alrededor de Él reciben este atributo transmisible que es la santidad. Por eso el Señor Jesús transmite su santidad a nosotros cuando lo recibimos como nuestro Salvador, nos declara inocentes, como que nunca hubiésemos pecado, nos justifica, nos equipa, ¿no? Para poder entrar a su presencia. Pero la reacción del ser humano pecador es caer, porque es tremenda la perfección, eh, la pureza, es la pureza de Dios, causa que eh, el ser humano, por eso Isaías, el profeta, cuando vio al Señor, esa visión, porque lo ven en visión, no lo ven eh, directamente, porque nadie puede ver a Dios y vivir, ven como una imagen, como una proyección. Y aún así, él decía, me muero, me voy a morir porque mis ojos han visto, ¿no? Esta visión de Dios. Pero porque dice la palabra, lo describe como rayos eh, brillantes, ¿no? Luz, Dios es luz, ¿verdad? Entonces, nomás con ver a alguien que está cerca de Dios, que es un ángel, ¿no? Impacta, le impactó a Daniel y cae a Juan, el discípulo, dijo, yo caí como muerto. Eh, también creo que Daniel hace él dice caí dormido en tierra, ¿verdad? Como muerto, ¿no? Como en coma, algo así, ¿verdad? Dice el versículo 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin, aquí dice de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Como digo, hay esas dos interpretaciones. Yo pienso que es relativo también al tiempo final de los tiempos finales, de nuestros tiempos finales. Hay relación, hay aplicaciones prácticas que se pueden
hacer, ¿verdad? Dice el versículo 20, en cuanto al carnero que vistes, que tenía los dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Ya sabemos eso, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía en medio entre sus ojos es el rey primero, o sea, el Alejandro Magno, el primer rey. Y dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y aquí es donde empezamos lo más relevante a esta clase, que es el Antíoco Epífanes, el rey que vendría. Dice, y al fin del reinado de estos, aquí es muy específico, dice, al fin del reinado. En las otras partes dice, al fin, el tiempo del fin. Sé que hay una pequeña diferencia y una distinción que, por eso digo, es obviamente aplicable para los tiempos finales del imperio, pero también el tiempo del fin. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Noten, es una referencia al pueblo de Israel. Todo esto tiene que ver con el pueblo judío. Acuérdense que en los primeros 7 capítulos de Daniel, los mensajes fueron más para los reyes gentiles, como el rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, reyes babilónicos, y por eso los primeros 7 libros, 7 capítulos de Daniel se escriben en arameo, que era el idioma gentil, común, no judío, ¿verdad? Empezando en el capítulo 8, el mensaje es dado en hebreo, porque es un mensaje exclusivo al pueblo de Israel, lo que le va a pasar al pueblo de Israel durante estos 400 años. Y eso va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, que son los capítulos cargados con profecías del tiempo del futuro para Daniel, obviamente, pero incluye nuestro futuro, tiempos del fin. Entonces, del final, ¿verdad? No del fin del animal, ¿no? Tiempos del final, del fin. Así que muy interesante porque compete aún a nuestro futuro inmediato, que se está acercando, ¿no? Y se nos anuncia la venida de un hombre que tiene las mismas características que este Antíoco Epífanes, ¿no? Por ejemplo, es un hombre altivo, soberbio, entendido. Los paralelismos son increíbles, ¿no? Las tipologías. ¿No? Una tipología vendría a ser una sombra, una figura, una proyección de algo que va a venir. Antíoco Epífanes es la proyección, la sombra, la figura, la tipología del anticristo que va a venir. Ahora, el cumplimiento se le llama antitipo. O sea, el tipo es la proyección y el antitipo vendría a ser lo que se está profetizando, el cumplimiento, ¿no? Ya el personaje al que se anunciaba, ¿no? En este caso, Antíoco Epífanes es la tipología, el tipo, y el anticristo será el antitipo, ¿verdad? El cumplimiento. Y miren lo que dice, ¿verdad? Se va a fortalecer, pero no con su propia fuerza. Sabemos que el anticristo será impulsado por el mismo diablo, ¿no? Será algo, eh, tendrá fuerzas diabólicas, ¿no? Será eh, apoyado por las fuerzas del mal y causará grandes ruinas igual y prosperará. También la Biblia nos anuncia que su gobierno va a durar poco, pero va a durar como 3 años y medio, que es muy interesante. Uh, y bueno, los 3 años y medio últimos de gran tribulación, pero en general son 7 años. Y aquí vamos a hablar del tiempo también. El Antíoco Epífanes se dice que duró el equivalente a 6 años y 4 meses, ¿verdad? O sea que va casi igual, porque acuérdense que el anticristo no surge inmediatamente en los 7 años, sino que surgen 10 líderes y de esos 10 sale él.
¿verdad? Que nos puede decir, bueno, a lo mejor entre 6, 8 meses tarda él en salir. Si pensamos que la tipología de Antíoco Epífanes y los detalles que se nos da de él concuerdan con lo del anticristo, pero eso son conjeturas, tal vez se pueden decir, pero hay mucha realidad que sí eh, es eh, confiable y veraz, ¿verdad? En cuanto a interpretación. También habla de que va a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos, que tiene que ver con Israel. Sabemos que el Apocalipsis nos dice que el anticristo va a perseguir a los judíos cierta cantidad de días, está especificado, creo que si voy por memoria, creo que son 1250 días, que viene a ser 3 años y medio. Así que ahí está, hasta ahí nos quedamos la semana pasada, yo creo, dice versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí está, vamos a leer un poquito del fin de Antíoco Epífanes, pero no se nos lo narran las escrituras, como hemos dicho. No hay libro inspirado durante esos 400 años, pero sí están los libros históricos de los macabeos. Y ellos narran cómo murió Antíoco Epífanes, pero quería leerles un poquito de la historia dada desde esa perspectiva histórica, ¿no? De los macabeos, redundando, ¿no? La historia. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, le dice el ángel Gabriel a Daniel, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no le entendía. Cuando uno lee lo que pasó durante la historia de los macabeos, que fueron unos revolucionarios en contra de este Antíoco Epífanes, y dan lugar a lo que vimos que se conoce como este, la celebración de la dedicación o el Hanukkah. ¿Dónde está? Se me desapareció. Bueno, aquí vemos el menorá, ¿verdad? Lo que conmemoran, ¿no? La rededicación del templo, porque este Antíoco Epífanes entró al templo del Señor y lo profanó. Esa es la palabra que buscaba. Eh, y lo estaba confundiendo con la disecración, pero esa es más palabra americana, ¿no? Profanación es la palabra en español. Entró, lo profanó, lo contaminó, lo ensució porque sacrificó un cerdo en el altar del Señor. Eso era como eh, era algún golpe muy fuerte para el judío, ¿no? Para que el templo, que entre una sangre de un animal inmundo, hizo una imagen del rey Zeus. Entonces, los macabeos se rebelan, toman el nombre por el apellido de un judío, que el hijo bueno, empezó con el papá y después los 5 hijos. El más famoso con el que alcanzaron la victoria se llamó Judas Macabeo, y por eso le llamaban a estos revolucionarios los macabeos, pero ellos lograron tumbar a Antíoco Epífanes y consagrar el templo, rededicarlo. Por eso a esta celebración le llaman la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Aquí hay una porción en las escrituras donde el Señor Jesús va al templo en esa fiesta, y vamos a leer eso antes de irnos a lo de la historia. Yo sé que el tiempo pasa muy rápido y ahorita me di cuenta que se me está bajando la batería de la computadora. Vamos a avanzar hasta que antes que se nos apague. Juan 10 del 22 en adelante dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Esta a veces nosotros los gentiles creyentes leemos las escrituras muy rápido y ni prestamos atención a los pequeños detalles, pero ahí está. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, el Hanukkah, o en inglés el Hanukkah, con H y con K.
el Hanukkah, yo pensaba, pero en español le ponen una tilde en la última A, Hanukkah, con J, Hanukkah, es la celebración de esta victoria que pudieron purificar el templo con una... eh, el Señor había dicho que para purificar el templo tenían que hacer ciertos ritos, ¿verdad? Como por ejemplo prender el candelabro que vendría a ser el menora, eh, por 8 días tenía que permanecer esa luz prendida por 8 días. Y el milagro que se nos narra en bueno, los macabeos, el libro no lo dice, pero las tradiciones judías lo dicen, es que en el templo solo había aceite suficiente para un día. Entonces no estaban llorando y lamentándose porque no iban a poder consagrar el templo, porque la ley demandaba que para ser el templo purificado tenía que encenderse la luz por 8 días, estar prendida día y noche. Y obviamente tenían todo, la mesa de los panes que tenían que poner, ordenar todo como Dios les había eh, explicado, ¿no? Pero no había aceite. Entonces dice que de todas maneras ellos pusieron el aceite porque tienen que prender cada día. Aquí tenía el menora, ¿verdad? Tiene 8, este, 2, 4, 6, 8, 8. Tenía otro, pero creo que se me movió cuando puse aquí está, sí. El 8, tiene 9, pero normalmente prenden las 8 velas, 2, 4, 6, 8. Sí, y prendieron el primero y al siguiente día, pues, prendieron el segundo y el aceite que era para un día seguía alumbrando, ¿no? Seguía, permanecía constante, ¿no? Y lo consideran un milagro que pasó, que duró los 8 días y pudieron purificar el templo y así, um, consagrar al Señor el lugar, ¿no? Muy, muy sagrado para Israel, ¿no? Así que el Señor Jesús está celebrando este evento, ¿no? Se estaba celebrando el día de la dedicación, el día de las luces, la fiesta, eh, que es como hay una palabra que ellos usan que se considera una fiesta menor, no es una de las que están en las escrituras, ¿verdad? No es una fiesta ordenada o explicada por Dios, sino fue una celebración dentro de la historia del pueblo judío. Y hay muchos milagros que han ocurrido, por ejemplo, en las guerras, como ellos han vencido en nuestros tiempos modernos. Un ejército tan pequeñito contra muchos países, son milagros que solamente Dios puede, en la protección que les da, eh, manifestar, ¿no? Pero dice el versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Noten, en la celebración justo fue al templo, algo muy especial, ¿no? Como está conmemorando una de sus obras de poder. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, hay confirmación, ¿no? Yo les he dicho con mi palabra y con mis hechos, ¿no? Jesús vivió una vida perfecta, cumplió la ley de Dios, hizo las obras que el Padre le pidió, ¿no? Eso, el Señor, por eso Él es el único que nos puede representar, porque es el único que el Padre acepta, el único perfecto en su vida, en su muerte, un sacrificio perfecto y en su resurrección, una vida nueva, perfecta, ¿no? Él es el nuevo, por eso dice el primogénito de esta nueva creación, es el primero de los glorificados. Muy hermoso, ¿verdad? Así que dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué linda certeza, ¿no? Y promesa. Los que somos del Señor, somos ovejas del Señor porque Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él, lo seguimos, escuchamos su voz. Ah, el que no es del Señor no escucha la palabra, no sigue la voluntad del Padre, del Hijo, ni del Espíritu del Señor, porque no le entiende, es locura, es algo extraño, ¿verdad? No tiene los oídos espirituales abiertos, pero los que somos del Señor sí, conocemos a nuestro Señor y el Señor dice, como son míos, son mis ovejas, yo les doy vida, ¿verdad? Es algo muy certero de que una ovejita no puede sobrevivir sin un pastor. Es algo científicamente comprobado. Esto para los que creen en la evolución, ese es un argumento. ¿Cómo puede sobrevivir una oveja? Porque está comprobado que necesita la guía y el cuidado de un pastor. Denme un segundito, voy a conectar la computadora que la tengo a 5% y no quiero que se me desconecte. Un segundo. Yes. Perdón la interrupción. Aquí estoy, ya. Entonces, sí, las ovejas no pueden ver bien, son medias ceguetonas y tontitas porque siguen a, a la manada, ¿no? Si una se va al precipicio, todas caen, no tienen la facultad del discernimiento, ¿no? De decir, yo mejor me quedo de este lado, allá que se vayan las demás. Pero es por eso el Señor nos compara con ovejas, porque necesitamos quien nos lleve a comer, ¿verdad? Quien nos lleve a tomar agua. Es el pastor, es el que cuida, es el que alimenta, el que guía, ¿verdad? El que protege de los lobos, ¿verdad? Entonces, el Señor se compara, ¿verdad? Siempre usa imágenes que podamos entender. Y nosotros somos las ovejas, Él es el pastor, y las ovejas oyen al pastor. Hay un video muy lindo que ah, me encanta, no lo tengo, no pensé que iba a hablar de este punto, pero hay un pastor de ovejas que lleva unos turistas y las ovejas están en el monte allá comiendo tranquilas y el pastor dice a estos turistas, llámenlas, tienen que hacer este sonido como oh, no, 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 una cosa así. Y los turistas, uno por uno, empieza, los llama, oh, no, 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 les hace el sonido y nada, ni se mueven. Y cada uno son como 5 turistas que tratan de imitar el sonido que el pastor hace y las ovejas no reaccionan. Entonces el pastor les dice, háganse para atrás y el pastor les hace el mismo sonido, eh, pero es la voz del pastor y les hace, oh, y las ovejas empiezan todas a voltearse y a hacer sus sonidos, como a responderle y empiezan a bajar toditas a toda velocidad, se vienen corriendo a la voz del pastor. Y es tan tierno, ¿no? Que el Señor sabía lo que está hablando, ¿no? Las ovejas conocen al pastor y no siguen ninguna otra voz. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Nos ayuda a identificar la voz del Señor. Cuando uno escucha mensajes que suenan como que están haciendo el sonido del pastor, pero no están glorificando al pastor, no están glorificando a Cristo, son imitaciones. La oveja ahora tiene el discernimiento porque tiene el Espíritu del Señor y no sigue a esas voces, pero cuando escucha palabra que glorifica a Cristo, que
explican el plan de Dios Padre en Cristo para nuestra salvación, ah, escuchamos, ¿verdad? Y seguimos. Es algo hermoso, ¿verdad? Así que el Señor dijo, por mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Una seguridad, una confianza que tiene el creyente de que su salvación está en Cristo y nadie es mayor que Dios, ¿verdad? Nadie puede ganarle a Él. A Él dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Si estamos en Cristo, estamos seguros, ¿verdad? Hay una porción que el apóstol Pablo dice que ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, no hay nada creado, incluyéndonos nosotros mismos. Hay gente que se preocupa mucho, ay, yo espero que el día que el Señor me lleve, ay, me encuentre o en la iglesia o me encuentre obedeciendo, no, como que si uno pudiera derrumbar el poder que la salvación del Señor ha logrado, el pago que el Señor ha hecho. Es una falta de entendimiento pensar que se puede arrebatar a una oveja de la mano del Señor, ¿verdad? Si es oveja y ahí se queda en las manos del Señor. El asunto es estar seguro que se es oveja, que se ha nacido de nuevo, que se tiene el sello del Espíritu del Señor como garantía por la fe en Cristo como nuestro Salvador. Una vez que se tiene eso, estamos seguros en Él. Mientras estemos en este cuerpo, claro, uno cae, uno falla, uno peca, todos los días ofendemos al Señor de alguna manera u otra, sea en pensamiento, en acción, en palabra, en, en no hacer lo que debemos, tantas cosas, ¿verdad? Pero para eso dice el Señor, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Señor. Obviamente hay un proceso diario de estar cerca del Señor, ¿verdad? Porque como las ovejitas cuando se alejan del pastor, se caen en atolladeros, ¿verdad? Se caen en precipicios a veces y necesitan la corrección, ¿verdad? El pastor va, las rescata, se las pone en sus hombros, ¿verdad? Para que no anden vagando, ¿verdad? Y se acostumbren a olerlo, se acostumbren a identificarlo, tengan una relación más cercana con él. Si la ovejita sigue necia, vagando y cayéndose, pues llegará el momento que el pastor le quiebra la patita para que pueda permanecer cargada. Es el tiempo donde se pasa cerca del pastor y se apega se encariña con el pastor porque es el que la carga, el que la cuida y ya no vuelve a hacer. Por eso hay muchas comparaciones. Uno, siendo oveja, falla por desviar la mirada del pastor. A veces se miran a otros pastos, ¿verdad? Se ve a otros lados, ¿no? Y se sigue la corriente, a veces por la misma manera de ser de las ovejas, ¿no? Fácilmente engañadas. Pero el Señor dice, pero yo las cuido, no se van a perder, pero pues sí, se puede pasar por el proceso de corrección y de incomodidad por desobediencia, ¿verdad? Pero el Padre es mayor, Dios, a nadie le gana al Señor. Dice, yo y el Padre uno somos. Ni a Cristo ni a Dios, no hay poder en este mundo que pueda, ¿verdad?, ganarle, ¿no? Entonces, dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Ahora hay gente que dice Jesús no es Dios, Jesús nunca dijo ser Dios. Entonces, ¿por qué lo querían apedrear?
porque ellos entendían que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios, yo y el Padre somos uno, el Padre me envió, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios encarnado, ¿verdad? Y ah, el Señor les explica, ¿no? Que, que Él es el que el Padre envió, ¿verdad? Dice, eh, el versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Así que vemos todo este evento tan importante de Jesús, el buen pastor, y la seguridad que tenemos en Él, que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el único Salvador. Todo el Señor está revelando, ¿no? Y dice, créanme, pero todo esto, todo este episodio sucede durante el día de la dedicación, ¿verdad? La fiesta que estamos enfocándonos de los macabeos y cómo ellos libertaron a la al templo del poder de Antíoco Epífanes, que viene a ser una proyección del anticristo. Ahora, vamos a acabar y ya quiero acabar con esta porción, ¿verdad? Para poder avanzar al capítulo 9 y enfocarnos, porque vamos a hablar de las 70 semanas muy importante, las 70 semanas de la profecía de las 70 semanas, porque nos habla el cumplimiento de la venida del Señor Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Pero, y después nos vamos a volver a enfocar en lo del anticristo cuando entremos en los capítulos subsiguientes, pero por lo menos tenemos el fundamento de esta proyección, de esta visión que vio Daniel, se le dio a Daniel. Ahora, como detalle, quisiera llevarlos al libro de Macabeos, ah, que nos dice brevemente, bueno, son dos cartas, dos libros, primera y segunda de Macabeos. En la primera carta se habla bastante de Alejandro Magno, y en la segunda carta se habla de Antíoco Epífanes y las atrocidades que hizo, ¿verdad? A Daniel nomás se le dice, va a destruir, ¿verdad? Al pueblo santo. Pero Daniel vio detalles porque él se enferma. Él ve, los historiadores en estos libros nos van a decir, por ejemplo, que Antíoco Epífanes mataba a las mamás que habían circuncidado a sus hijos, ah, ahorcándolas, poniéndole a sus hijos, colgando a sus hijos de su propio cuello, de las madres, o sea, mataba a las madres y a los hijos de una manera cruel y despiadada, ¿no? Que vería esto Daniel, o sea, ver las muertes de su pueblo, la persecución, posiblemente porque quedó traumado, quedó impactado, no podía comer, no podía dormir, estaba eh, asombrado, pero no de una manera agradable, sino de una manera desagradable, impactado la maldad que vendría al pueblo de Israel a través de estos imperios um, gentiles, ¿verdad? Y que el Señor Jesús profetizó, ¿no? Que cuando se acabe ese tiempo, el tiempo de los gentiles, le puso el nombre del Señor, los gobiernos que buscan aplastar a Israel y odian a Israel eh, por influencia maligna, obviamente, pero no nos va a dar tiempo, pero yo sé que nuestras Biblias no tienen estos libros y es por razones eh, fehacientes, no fueron considerados libros inspirados, pero sí son considerados libros históricos, y pueden leerse como esa, eh,
extensión, ¿verdad? De ese tiempo donde no hubo revelación. Y aquí en el primer capítulo de Macabeos dice, Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia. Todo esto concuerda, ¿verdad? ¿Se acuerdan Daniel? Estuvo bajo el dominio, el reinado de Darío, rey de los medos y de los persas, y él fue derrocado. Ciro fue derrocado también por Alejandro, o sea, años después. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagar tributo. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino. Ahí vemos el cumplimiento, ¿no?, de la visión de el carnero con los dos, que es tumbado por ese otro carnero de un solo cuerno, y después los cuatro gobernadores. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región, y tras la muerte de Alejandro, fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos, durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Aquí empieza la historia de Antíoco Epífanes en el versículo 10. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Es otra cantidad, otra numeración, no de acuerdo al calendario. Dice, por aquel tiempo aparecieron en Israel los renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han venido muchas calamidades. Noten la tendencia, ¿no? Hagan pactos con las naciones, porque nos va a ir bien si hacemos pactos, ¿verdad? Siempre tengan en mente lo que se nos narra en las escrituras, que va a ser la táctica del gobierno global del anticristo, ¿verdad? Busquen entre líneas, ¿no? Las tácticas se repiten del enemigo. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén. Como acostumbraban los paganos, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. Renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Se me hizo tan interesante esto. Dijo el rey Salomón que nada nuevo hay bajo el sol. Se hicieron operaciones para ocultar la voluntad de Dios. Se hicieron operaciones para cambiar lo establecido por Dios. El pueblo judío estamos hablando, y vemos en nuestros días, ¿no?, que es una tendencia maligna, ¿no? Meterla en la mente al ser humano. Tienes que operarte, tienes que cambiarte para que te vaya bien, ¿no? Para que estés a tono con los movimientos del gobierno, ¿no? Y dice, esto Antíoco Epífanes lo practicó. Esto estamos hablando como unos entre 160 años antes del Señor Jesús, miles de años atrás para nosotros, ¿verdad? Dice, al ver Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. Así pues, invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota. Por eso les puse en las notas esta imagen que, acuérdense, antes no habían cámaras, ¿no? Entonces dibujaban la historia, ¿no? Lo que había pasado, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Imagínense un ejército no solo de caballos, pero de elefantes y grandes guerreros que llegaban a invadir, ¿no? Así que
vemos, se va ampliando, ¿no?, el conocimiento de lo que pasó durante el levantamiento de los macabeos. Vámonos a saltar acá en el versículo 25. En todo Israel hubo gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor, desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones, las novias guardaban luto. Sentadas en sus alcobas, la tierra se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Eso fue porque nos saltamos aquí a dice, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro, de, con todos sus accesorios, de la mesa de los panes sagrados, de las copas, de las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas esas cosas se fue a su país, también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Imagínense el impacto, ¿no?, de la destrucción del templo. Quedaron humillados, ¿verdad? Ahí está la historia de la destrucción del templo. Como nuestras Biblias cristianas normalmente no tienen estos libros, si usted tiene una computadora, nomás puede poner en el título libro de los Macabeos y lo lleva directo a la Biblia. Dios habla hoy, los tiene. Obviamente tenemos que hacer la distinción de que no son libros inspirados, pero sí históricos. El libro de Segunda de Macabeos, capítulo 10, habla de la victoria de los Macabeos. Dice la purificación del templo. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y, golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Acá en el versículo 5 dice: el templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kisleu. Ese día entró en Antíoco Epífanes para profanarlo con la sangre, y eso se nos narra en el libro. Y el mismo día, pero 2 años después, el Señor les concede a ellos la victoria de poder purificar el templo. Fue específico, exacto, 2 años después. Y celebraron con alegría 8 días de fiesta a la manera de las fiestas de las enramadas. O sea, la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta dada por el Señor en los libros del Pentateuco, se celebra por 8 días. Después, 8 días, igual quisieron tener la misma idea de celebrar esta fiesta de los 8 días a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas donde vivían como animales salvajes. Habían huido, ¿verdad? Eran tiempos muy difíciles para ellos, pero esa es la historia de los macabeos. Esa es la historia de este de la liberación, la independencia de Israel del poder griego a través de este rey Antíoco Epífanes. Así que vemos la fidelidad de Dios otra vez a través en tiempos de sequía espiritual, en tiempos de agonía, eh,
gubernamental, ¿verdad? Perdieron todo, tuvieron que huir a las cuevas, un tiempo de masacre, un tiempo de dolor, de pérdida, ¿no? Y podemos encontrar paralelismos, ¿no? Que ninguno de nosotros ha sufrido a ese nivel, ¿no? Que nos quiten nuestra estabilidad en la casa, que nos quiten nuestros hijos, que maten a nuestros familiares, que nos quiten la libertad de adorar al Señor, que nos quiten, que destruyan nuestro, digamos, que no tengamos Biblia, que no tengamos un lugar donde reunirse, que tengamos que huir. No hemos sufrido eso, pero a ellos sí les ha tocado sufrir. Y aún en esa agonía, en esa oscuridad, ah, encuentran la luz de, de la mano de Dios, la presencia de Dios, dándoles la fortaleza para luchar en contra del mal y de vencer. ¿Verdad? Y si ellos, ¿verdad? Si en algo tan extremo que se va a volver a repetir en los tiempos del anticristo, cuando venga este gobierno mundial, Israel va a ser perseguida y va a ser un tercio de los habitantes va a morir. Y el Señor les dice, huyan, cuando vean hay una expresión, algo de asoladora, cuando vean la profanación desoladora otra vez en el templo, se va a repetir esta misma historia, pero en el tercer templo que construyen. Cuando vean eso, dice, huyan a los montes, se va a repetir, pero aún esto, el paralelismo lo vemos, así como el Señor les dio la libertad de este gobierno, el Señor vendrá personalmente, la segunda venida de Jesús, a libertar a su pueblo que está siendo agobiado, perseguido y eh, derrotado, están siendo derrotados por el gobierno del anticristo. Así que vemos, el Señor fue fiel, el Señor anuncia lo que viene, pero Él nos da el consuelo, ¿no? Sí va a haber sufrimiento, sí viene tribulación, sí viene, pero confiad, decía el Señor, yo he vencido al mundo. Y obviamente estamos hablando de Israel, la iglesia juega otro papel diferente, tiene otra posición diferente en el sentido, otro plan, ¿verdad? De escapar de las cosas que vienen, ¿verdad? Pero podemos descansar seguros, confiados que nuestro Señor nunca falla, que Él lo sabe todo, que Él es fiel a su pueblo, como el buen pastor, cuida de sus ovejas lo escuchan y sus ovejas confían en Él, ¿verdad? Sus ovejas lo siguen, es la palabra, dice, lo seguimos, ¿verdad? Seguimos la verdad de Jesús. Así que los dejo con esa esperanza, ¿verdad? El Señor todo lo sabe, todo lo puede y Él tiene su plan para su pueblo, un plan de salvación, pero el pueblo tiene que humillarse primero, tiene que rendirse al plan que el Señor tiene, ¿verdad? Y despojarse de todas las cosas que ha entregado su corazón. Igual el creyente, ¿no? Tiene que entregar al Señor todo, despojarse y encontrar una relación estrecha, cercana con su Salvador, ¿no? Y disfrutar de las promesas que vienen, ¿verdad? Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su misericordia, su gracia y su fidelidad para con su pueblo espiritual y su pueblo Israel. Señor amado, te bendecimos y te damos gracias porque vemos en Israel tu fidelidad, tu veracidad, lo que tú has dicho se cumple, Señor, y tu paciencia, tu perseverancia. Vemos tu misericordia para con ellos, Señor, y son un ejemplo para nosotros de tu grandeza, de tu poder, de tu todo conocimiento, Señor. Padre, sabemos que el enemigo odia a todo lo que tú amas, todo lo que es tuyo, Señor, y sabemos que el enemigo mentiroso, como con tácticas mentirosas, trata de
desviar a tus hijos, Señor, pero te damos gracias que tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo. Gracias por tu presencia en nosotros y por nosotros, Señor, tú nos defiendes. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes planes de victoria para tu iglesia. Dice tu palabra que las puertas del infierno no pueden contra los tuyos, Señor. Igual con Israel, por mucho ataque, mucha destrucción que venga, Señor, hay un remanente. Igual con tu iglesia, viene la apostasía, viene todas las mentiras, el engaño, pero hay un remanente, Señor, gracias porque no te quedas sin testimonio. Te bendecimos, Señor, porque eres amante de nuestras almas, Señor, y has hecho todo lo posible por alcanzarnos, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesús, por su poder, por su autoridad. Señor, gracias porque Él venció la cruz, la muerte, y es nuestro príncipe de paz. Señor, a Él sea toda la gloria, y es en su nombre que oramos. Amén y amén.